Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros. En estos días de sostenibilidad de los negocios, qué importante es esa parte bioética para la configuración también de esas inversiones que se están realizando. Habéis hecho o estáis hablando muchísimo desde la Francisco de Vitoria sobre las lecciones que está dando la tragedia, ¿no?, de la pandemia a nuestro presente y futuro y cómo le ha afectado sobre todo a uno de los eslabones más débiles, que ha sido a las personas más mayores. Es decir, cómo está afectando y qué lecciones nos puede dejar a medio y largo plazo esta pandemia en la vejez y en las personas más mayores, que son más débiles en esta enfermedad. Pues vamos a ver, efectivamente, en los últimos tiempos hemos vuelto la mirada hacia los mayores por varias razones. La primera de ellas es porque ha salido un documento de la Academia Pontificia para la Vida titulado justamente La vejez, nuestro futuro, y hemos querido poner la mirada en este grupo de población porque, primero, han sido quienes más han padecido la pandemia. Se estima que en torno al 50% de los fallecidos a nivel mundial, europeo y español han sido ancianos, es decir, no hemos sabido protegerles y además han fallecido más quienes están en residencias a quienes están en casa. Y por otra razón, también hay que pensar que Occidente envejece. El hemisferio norte, en 2050, se estima que en Europa 1 de cada 5 personas serán ancianos. Y esto nos invita a hacer una reflexión que no es solamente parcial, sectorial, sino que es global, que nos afecta a todos. Todos vamos a ser ancianos. Ancianos somos nosotros. Entonces, en este documento titulado La vejez, nuestro futuro, al que hago referencia, yo diría, primero, hay reflexiones de fondo que fundamentan desde el punto de vista antropológico el por qué hay que tomar medidas éticas respecto a esta situación y quiero mencionar algún aspecto. El primero de ellos es que no hay vidas de primera y de segunda, es decir, la vida del anciano, de la persona mayor, vale exactamente que una vida productiva. Sé que decir esto en una televisión como la vuestra, ¿no?, dedicada al mundo de los negocios, de la economía, acabo de escuchar la entrevista anterior, un mundo para mí, digamos, lejano de mis intereses, pero están interconectados. La persona no productiva sigue valiendo igual que la persona que produce. Y al mismo tiempo tenemos el deber de protegerlas. Hay un deber de interdependencia y de cuidado. Tenemos que proteger la fragilidad, tenemos que proteger a las personas que más han padecido la pandemia y en un futuro quienes más desprotegidas van a estar. Y esto nos lleva en el plano práctico, y esto está más conectado quizás con vuestro ámbito, digamos, de trabajo, que esto nos tiene que llevar a propuestas creativas en un nuevo modelo de cuidado y de asistencia. Y creo que esto es muy importante. Pensar en nuevas residencias. Ya hay modelos de residencias intergeneracionales donde la persona tiene su independencia, su habitación, y al mismo tiempo tiene servicios comunes y está atendido por personas jóvenes, de manera que eso también psicológicamente la ayuda. Y también nos lleva a la formación de los cuidadores, porque va a haber un volumen de cuidadores importante que tiene que tener una formación muy específica para poder atender a las necesidades de estas personas. Y después, cómo no, creo que hay un deber de toda la sociedad de inculcar en los más jóvenes el deber de cuidar y de proteger a estas personas más vulnerables. Es decir, también políticas educadoras de salud pública y propuestas originales en un sistema económico basado en la eficiencia y en la productividad, que mire también y vele por estas personas. La ausencia de fotografías durante la pandemia, sobre todo de residencias, salvo un par de fotografías, la muerte se ha ocultado en esta pandemia del coronavirus y ha sido uno de los ejes, por supuesto en España, pero en todo el mundo, donde se ha intentado ocultar que estaba ahí al lado, detrás de la vuelta de la esquina, ¿no?, dando la vuelta ahí. Pero en las residencias ha sido todavía peor. Y en las personas mayores todavía peor. Esa parte de ausencia de realidad puede generarnos un problema de conciencia a medio y largo plazo de que no existió un problema de desatención con nuestras personas mayores. Pues sí, yo creo que ha dado en el clavo, en el sentido que efectivamente no se nos ha mostrado esa realidad. Claramente también aquí hay un deber de proteger la intimidad y la privacidad de estas personas, no se pueden mostrar. Pero sí que es verdad que en los primeros meses de pandemia, igual que no hemos visto otras imágenes de morgues o de hospitales, efectivamente no se ha mostrado esta realidad de la situación en las residencias. Sabíamos que era trágica, que han muerto personas y que no se las ha podido sacar de una habitación, es decir, una persona mayor ha estado horas con un fallecido en la misma habitación, algo terrible, ¿no? Es decir, se nos ha ocultado esa realidad
Y yo creo que hoy en día todos somos bien conscientes de que eso ha sucedido. Primero, hay que pensar en modos para que esto no vuelva a suceder ante una eventual pandemia. Y segundo, hay que, también desde el punto de vista legal, hay que exigir responsabilidades por parte de quien no ha protegido. También hay que decir que hay residencias que lo han hecho muy bien, ojo, hay residencias que ya desde meses antes, sabiendo lo que podía venir, se han preparado, y de hecho las muertes en estas residencias han sido muy escasas, ¿no? En la imagen comparativa de la muerte en residencias y la muerte de ancianos en casa, que ha sido menor, creo que es muy importante, nos da un poco la cifra de qué es lo que ha sucedido en estos lugares. Y desde luego creo que ahí tiene que haber una inversión para que el cuidado de estas personas sea justo, se atenga a un deber de respeto de la dignidad de estas personas, esas personas que podríamos ser nosotros, que podrían ser nuestros padres, ¿no? Justo la semana pasada entrevistamos a Charles Woodgar con la gran reversión demográfica en su libro, que en Estados Unidos está siendo un fenómeno editorial, sobre todo por cuáles van a ser las consecuencias a medio y largo plazo de ese cambio de pirámide poblacional que genera unas necesidades, unos recursos y una potencialidad de la economía completamente distinta. Necesitamos una nueva visión, un nuevo paradigma que permita a la sociedad tratar a los ancianos de una manera diferente, cuidarles y ponerles en el centro de también una parte del negocio. Estoy completamente de acuerdo. Prácticamente ha sintetizado una de las tesis que os quería transmitir. Creo que esto nos debe llevar a hacer una reflexión de fondo acerca de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder. Eso es algo que los economistas ya lo saben, esa inversión de la pirámide poblacional, que ya se ve que está poco a poco invirtiéndose y va a pivotar sobre poca gente, digamos, desde el punto de vista económico no van a poder aguantar el peso de todas esas personas. Y esto tiene, a quienes sois economistas, tiene que llevar a plantear un modelo económico sostenible, pero no solo. Creo que hay algo más importante y es la cuestión antropológica y ética que hay de fondo. Y es decir, que ese modelo tiene que estar basado en el tratar a la persona anciana, con exactamente el mismo trato que tiene una persona joven. Y aquí sé y entiendo que desde el punto de vista económico quizás resulte más difícil alcanzar categorías más abstractas, ¿no? Pero creo que el bien común sobre todo se mira cuando intenta proteger a los más vulnerables, que van a ser estos ancianos. Y esto nos tiene que llevar a políticas que claramente no consideren la eficiencia y la productividad como el valor principal. Sé que esto es rompedor en un planteamiento económico, no economicista, sino económico, pero tiene que ser así. Y segundo, a políticas donde se vele por su cuidado y no se produzca el descarte, es decir, la eliminación. Y también esto conectaría con otra cuestión que a nosotros nos preocupa especialmente, que es la cuestión de la eutanasia. Es decir, tenemos el ejemplo de países como Holanda, Bélgica, donde cada vez más a personas, grupos de población que no sirven o que tienen no solo ancianos, sino también enfermos crónicos o personas con depresión, cada vez se les considera como potenciales clientes para la eutanasia, ¿no? Esto está muy enlazado con la cuestión de la eutanasia y creo que un modelo del bienestar, del bien común y de la justicia debería velar para que esto no sucediera. Pues nos quedamos con esta reflexión. Elena Postigo, enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo, tú personalmente también, desde la Universidad Francisco de Vitoria, directora del Instituto de Bioética de la universidad. Buen día y buen negocio, le digo a todos, pero también a vosotros, que esa parte de bioética va a ser clave para sostenibilidad que tengamos a medio y largo plazo. Muchísimas gracias por haberme dado voz en vuestra televisión. Gracias, Elena, buen día.